Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, un programa que lo dedicamos, como ustedes saben, a todos los temas vinculados a la producción. Y la producción de alimentos en el Paraguay es, como en cualquier país del mundo, un área crítica, un área casi estratégica. A tal punto que se ha desarrollado el concepto de la seguridad alimentaria como una forma de definir la importancia de este sector. Pero hay algo que siempre está pendiente. Yo suelo decir siempre que el agricultor es una persona fundamentalmente optimista. Espera que le llueva lo suficiente en el momento apropiado, en la cantidad apropiada, en las épocas en que debe llover y que más le conviene, que los precios internacionales sean buenos, que los precios del mercado local también. Funciona mucho sobre el optimismo. Pero hay ahora toda una especialidad que es la gestión de riesgos en agricultura, sobre la cual la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, tiene mucho que ver. Hoy está con nosotros el ingeniero forestal César Balbuena. Él es facilitador de gestión de riesgos y cambio climático de la FAO. Bienvenido, ingeniero. Gracias por venir al programa. Gracias, señor. Bueno, hay algo sobre lo cual escuchamos hablar permanentemente, que es el tema cambio climático, sobre lo cual hay una gran polémica internacional, pero la verdad es que los efectos se están viendo cada vez más acentuados, ¿verdad? ¿Cómo se combinan ambas cosas en lo que se llama la gestión de riesgo de desastres? ¿Cómo lo enfoca la FAO? Bueno, la gestión de riesgos es un tema que se viene tratando hace mucho tiempo. Por otro lado, también el cambio climático es un tema que hoy en día está mucho más en las noticias, la gente conoce mucho más. Y entonces hoy en día hay que combinar el enfoque tradicional a la gestión de riesgos que estábamos desarrollando, también hay que enfocarlo en el marco de lo que hoy es el cambio climático. Son dos actividades que no están separadas unas de otras y necesitan un enfoque holístico. Al decir enfoque holístico es un enfoque muy abarcante, ¿verdad? Claro. ¿Qué áreas abarca todo eso? Bueno, la gestión de riesgo tiene un montón de enfoques, pero principalmente se enfocan en los desastres naturales, pero también hay otros desastres que no son naturales. Por ejemplo, un huracán en algunos países como en Centroamérica, una sequía puede ser natural, cíclica en algunos casos, pero también hay otros eventos como la dispersión de una enfermedad o las enfermedades en los animales, que puede tener un origen por mal manejo humano, también puede ser una realidad. Entonces son diferentes enfoques. La FAO se enfoca principalmente en lo que es la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos en el sector de la agricultura. Cuando hablamos de agricultura hablamos de un sector un poco más abarcante, que es la agricultura en sí, la ganadería, el sector forestal, la pesca, la acuicultura, que tiene un rol muy importante por la producción de alimentos y por la reducción del hambre. Ese es el enfoque de FAO. Tratamos de verlo como una oportunidad para mantener los medios de vida de las personas. ¿Y por dónde van los estudios, las recomendaciones, los métodos que se están seguramente desarrollando y recomendando? ¿Dónde enfoca la FAO con mayor interés este tema? Bueno, el enfoque principal, sobre todo en la región, es sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Eso es lo que la FAO está trabajando muy de cerca. Estamos trabajando en crear marcos de trabajo regionales para que el sector agrícola reduzca sus problemas internos y que puedan estar mejor capacitados para enfrentar posibles desastres. Los desastres nunca sabemos cuándo van a ocurrir, pero de que van a ocurrir, van a ocurrir. Claro. Y algunos dicen los peores desastres son los que todavía no sucedieron. No llegaron. Ahora, una cosa son los desastres naturales, originados por la naturaleza, y otros los generados por el hombre. En cuanto a esto último, los generados por el hombre, ¿cuáles son los principales en ese momento?
Bueno, en general, todos los, digamos, hablamos de desastres naturales en el sentido amplio, ¿verdad? No, sin focalizar a un origen en particular, ¿verdad? Pero los naturales son los más importantes. Los terremotos, las lluvias intensas, pero cuando no tenemos los medios de preparación adecuados, también hay una responsabilidad del hombre. Entonces, sabemos que puede ocurrir, pero si no nos preparamos para cuando esto suceda, podemos tener las consecuencias más graves, ¿verdad? Y ahí está el rol del hombre. El hombre tiene que prepararse, y eso es un poco lo que hoy en día cambia un poco en la gestión de riesgos. Se focaliza mucho en la responsabilidad del hombre de prepararse a estas situaciones. Cuando un determinado problema, por ejemplo una sequía o inundaciones muy prolongadas, impactan mucho sobre los sistemas productivos, ¿qué es lo que la FAO está viendo como salida o como método para enfrentar ese tipo de cosas? Porque llega un momento, las sequías muy prolongadas, que uno dice, ¿cómo hacen para soportar eso? ¿Cómo se recupera todo el sistema después de una sequía o de una inundación o de calores muy fuertes? Sí, básicamente no como una recomendación directa de la FAO, pero en líneas generales lo que se trata de hablar también es de que cuando reconstruimos después de los desastres tenemos que hacerlo de una mejor forma. No podemos reconstruir basándonos en los mismos modelos que teníamos. Entonces, por ejemplo, en las sequías se tienen que, generalmente en la producción de cultivos anuales, hay trabajos de investigación que tienen que profundizar en variedades, en épocas de plantíos, que ayuden a que el cultivo se mantenga, pero con una tecnología más nueva. Y ahí sobre todo hablamos de tener un enfoque multiproducción, tener, por ejemplo, incorporar más las producciones en el tema forestal, reforestaciones, invertir en ampliar la cantidad de cultivos que los pequeños productores tengan. Por un lado están los cultivos de subsistencia que ellos tienen, que son fundamentales para mantener sus medios de vida, pero también tienen que ser apoyados para tener rubros de renta que puedan ayudarles en momentos clave. Pareciera haber, y le dejo esta pregunta pendiente para después del corte, pareciera haber como un antagonismo entre la agricultura a escala, la mecanizada, la muy empresarial, y lo que se llama la agricultura familiar campesina, que es de donde proviene gran parte de los productos que diariamente llevamos a la mesa, ¿verdad? Le dejo pendiente esa pregunta, a ver cuál es la posición de la FAO al respecto, y volvemos enseguida después de este corte, ¿eh? No se vayan, los esperamos aquí en este lugar. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de nuestro programa, que hoy cuenta con la presencia del ingeniero forestal César Balbuena. Él es facilitador de gestión de riesgos y cambio climático de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Hablando de alimentación, me comentaba usted fuera del programa que casi el 80% de los alimentos que consumimos diariamente provienen de la agricultura familiar campesina o de la pequeña producción, ¿verdad? ¿Esto es un estándar mundial a nivel latinoamericano? ¿Cómo es? Es una cifra global, y creo que probablemente en América Latina esa cifra sea muy importante. Y es así, hay una gran cantidad de pequeños productores y medianos que tienen el desafío de producir alimentos, como le decía anteriormente, para su subsistencia y también para poder entregar alimentos a la sociedad, ¿verdad? Y ese es un desafío que tienen ellos. Porque una cosa que se suele observar mucho y leyendo documentos de todos estos organismos que se trabajan sobre el tema es
que generalmente se trabaja más, o sea, el campesino tradicional trabaja a veces al revés de la lógica de mercado, es decir, produce cosas como para su autosustento, pero además productos que de repente no tienen una colocación directa en el mercado, que en cambio las modernas técnicas de comercialización, de producción y comercialización es, bueno, producir lo que el mercado demanda, ¿verdad? En ese caso, la FAO, por ejemplo, ¿cómo acompaña el desarrollo de esta actividad? Claro, el desafío es que el pequeño agricultor produzca primeramente lo que le ayude a subsistir día a día. Porque muchas veces también sucede que los agricultores dejan de atender sus cultivos de subsistencia y se enfocan por ahí en rubros de renta que depende ya de factores externos para comercializar en el momento o tratar de gestionar compras diferentes, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la importancia que FAO le da a la agricultura familiar es para que las familias, sobre todo, reduzcan el hambre, para reducir el hambre, reducir los índices de pobreza, también los índices de pobreza extrema, a través de la incorporación de nuevas posibilidades, nuevas tecnologías, nuevas capacidades, nuevos intereses y tratar de que la familia realmente tenga un medio de vida que sea sustentable. La búsqueda es encontrar modelos sostenibles de producción en todas las escalas. Se habla mucho de un antagonismo entre la agricultura mecanizada, digamos, empresarial de gran escala, y que es la que dice desaloja al pequeño productor campesino de la agricultura familiar, con riesgo de que en los países donde ese fenómeno, ese fenómeno, podríamos decirlo, económico-social, se acentúe, se puede quedar incluso sin producción de alimentos, ¿verdad? ¿Es tan así el tema o hay una convivencia a la vista de ambos sistemas? El desafío es buscar esa convivencia entre dos sistemas o un sistema que tiene diferentes partes, ¿verdad? Sí, es una realidad. Los países tienden a una producción más compleja, a gran escala, y la producción a pequeña escala es más de supervivencia muchas veces. Entonces, esos sistemas tienen que buscar la forma de coexistir, lograr a través también seguramente de transferencia de tecnologías, conocimientos, también rescatando los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, otros sistemas se pueden beneficiar. Pero el objetivo y la necesidad es que todo coexista y que se reduzcan los desafíos, ¿verdad? Siempre van a haber, pero hay que mejorar la situación. Claro. Ahora, en cuanto a el enfoque regional en la gestión de riesgos de desastres, me comentaba usted que hay un enfoque que se le hizo en un compromiso que se asumió en Japón hace algún tiempo. ¿De qué se trata? Sí, el desafío, el marco de trabajo actualmente es el marco de Sendai, que es una ciudad de Japón donde en marzo del 2015 se firmó este nuevo marco. Firmaron todos los países, gran parte de los países. Es un desafío nuevo que permite una planificación entre el 2015 y el 2030, que cambia un poco el abordaje tradicional de lo que era la gestión de riesgos, centralizándose en las personas, en el hombre como un actor clave de esta gestión de riesgo. También se deja de lado el enfoque anterior, que era mucho de solución de emergencias, había mucho de enfoque de una respuesta humanitaria ante algunos desastres, y hoy en día se enfoca más bien en prevenir los desastres, como hablábamos anteriormente. Y en ese sentido también es clave que participen tanto los gobiernos regionales, digamos por ejemplo departamentales, los municipios, las comunidades locales, los gobiernos nacionales. El espectro de trabajo tiene que ser mucho mayor, ¿verdad? No puede haber un solo actor que gestione toda la problemática de riesgos. Y en ese sentido sí se da un destaque muy importante a que los gobiernos tienen un rol primordial de trabajar este tema de la gestión de riesgos de desastres.
Entonces cambia un poco la visión. Hay una necesidad de crear plataformas de trabajo. Hay diferentes, en los países, diferentes ministerios o secretarías tienen diferentes funciones, pero todos están relacionados a la gestión de riesgos. Y es un trabajo multisectorial y también se enfoca en ver los riesgos de desastres como entendiendo de que hay multiamenazas. En algún momento puede que haya solamente una sequía, pero una sequía con algún otro problema de acceso a semillas puede ser agravar mucho más la situación. Entonces siempre hay varias amenazas presentes que tienen que ser atendidas en una forma holística. Después del corte, ingeniero, le voy a preguntar, le dejo pendiente la pregunta, a ver si entendí la lógica de este acuerdo de Sendai, ¿verdad? Por ejemplo, la agrometeorología nos está diciendo que ya está en marcha el periodo de la Niña acá en esta área del mundo, ¿verdad? Eso va a significar fríos muy intensos y sequía, o sea, falta de agua durante... Eso, el enfoque que se le da en este nuevo marco es ya empezar a trabajar para prevenir los efectos, no esperar que la sequía llegue a su punto clave y haya que ir a repartirle agua a la gente, ¿verdad? Sería más o menos así. Después de la pausa volvemos con el ingeniero César Balbuena de la FAO para el último bloque del programa. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy tenemos la presencia del ingeniero forestal César Balbuena. Él es facilitador de gestión de riesgos y cambio climático de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Empezar a pensar ahora ya, ingeniero, sobre los efectos que puede tener la anunciada sequía, que ya los agrometeorólogos la han estado prediciendo, que para los próximos meses se viene. Con mayor o menor intensidad, pero se viene. ¿Cómo se trabaja en el tema prevención? ¿Qué han previsto en este marco de Japón? Bueno, en general la idea de los trabajos es enfocarse mucho, el marco de Sendai da mucho énfasis a los sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, este año estamos saliendo de una inundación que fue crítica, que tuvo sus consecuencias y no hay tiempo para esperar a la sequía que probablemente se venga. Entonces, si los países trabajan en sistemas de alerta temprana que permitan identificar cuáles son, lo que usted decía, el tema de agrometeorología, si tenemos ya información, informes, reportes, la meteorología tampoco puede ver mucho más allá de sus capacidades en el tiempo. Pero cuando tenemos información de base, tenemos identificados sitios críticos, tenemos identificado dónde hay problemas de base, podemos tener una mejor planificación cuando tengamos que responder a los riesgos. Entonces, por un lado hay que tener sistemas de alerta temprana que nos permitan avisarnos dónde van a haber problemas con la información que tenemos a mano. Y por otro lado también tenemos que ver el desarrollo de planes de contingencia cuando ya las emergencias ocurran, ¿verdad? El marco de Sendai en ese sentido es muy claro, da mucha información y la FAO en Paraguay también está trabajando en ese marco. Estamos activando mecanismos para identificar qué podemos trabajar y qué podemos priorizar en el tema de alertas tempranas. En un futuro muy cercano, en este mes, a final de este mes estaremos trabajando en eso. Y ese es el desafío, alertar lo más antes posible para que las comunidades tengan la capacidad y el tiempo de prepararse. ¿Esos riesgos provienen siempre de cuestiones, de fenómenos naturales o abarcan otras cuestiones que no tienen que ver con el clima o con el comportamiento? Está todo mezclado. Yo creo que en Paraguay los problemas históricamente más ocurrentes o recurrentes fueron la sequía y las inundaciones. Venimos de una sequía del 2011-2012 que fue muy grave. Fue bastante grave, sí.
También tuvimos en el 2007 incendios forestales que fueron bastante catastróficos. Las inundaciones de ahora que están, las estadísticas hablan de que casi estuvieron a la altura de lo que fue la inundación del 82. Sí. Entonces, las situaciones las conocemos, pero sí hay factores adicionales que tenemos que identificar. Por ejemplo, cómo está la producción de los productores, cómo están saliendo de la inundación, cómo van a entrar a la sequía, qué productos están necesitando este año, qué es la prioridad de ellos. Y es una planificación compleja. ¿Y cómo se trabaja en países que están más avanzados, o en los países que están más avanzados? ¿Se forma que un gabinete, un equipo o varios? ¿Cómo funciona? Lo que he estado mirando es que muchos países están saliendo del enfoque sectorial a un enfoque multisectorial y también viendo entre varias instituciones. Por ejemplo, están involucrando a ministerios de educación, a ministerios de agricultura, obviamente, ministerios de obras, secretarías de emergencia propiamente dicho, como es el caso de Paraguay. La salud también. La salud es un tema clave también. Los servicios sanitarios definitivamente generalmente son los más golpeados en este sentido. También, por ejemplo, tenemos las enfermedades como el Zika, chikungunya, dengue, también son riesgos, esos también son riesgos. Pero lo que no se puede hacer, creemos, es ver un problema como un problema aislado. La sequía no es una situación aislada y dependiendo de qué más está ocurriendo en ese momento y dónde está ocurriendo, va a tener efectos diferentes. Probablemente lo que estas situaciones extremas, sequía, inundaciones, hacen es poner de relieve problemas que están subyacentes y a los que no le damos bolilla. Por ejemplo, caminos que son intransitables cuando llueve o cuando hay mucha sequía o enfermedades que están esperando la aparición de determinados grados de humedad o altas temperaturas. O sea, como usted dice, un enfoque holístico, un enfoque que abarque todas las disciplinas posibles para encontrar la salida. Sí, así mismo. Hay que ver a todos los sectores. Y como lo dice el nuevo enfoque, hay que concentrarse en las personas. Las personas son claves, son las que reciben los mayores golpes. Algunos estudios hablan de que en este tema de desastres naturales y otros desastres, el impacto económico se da generalmente en los países desarrollados. El problema es monetario, se pierden miles de dólares. Y en los países en desarrollo y más pobres, generalmente el impacto es en vidas humanas. En vidas humanas, claro. Esa es la gran diferencia. El dinero se puede reemplazar, pero las vidas humanas nunca, jamás. Ingeniero, muchísimas gracias por traer este panorama sobre el tema prevención de desastres, riesgos para la agricultura, la visión de la FAO al respecto. Muy amable, ¿eh? Gracias. Nosotros ponemos punto final al programa, gracias por habernos acompañado y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.